habrán más días, pero está conectadita por medio de las redes, así que, y también está conectada Virgilia, que le manda saludos a su hermana, que dice que son las 5 de la tarde en España. Así que en España nos están viendo, nuestra hermana Elizabeth Medina también, que hace tiempo que no se conectaba por ahí, también desde el Perú está conectada, así que saludo a la iglesia extendida a nivel mundial, son internacionales. ¿Para qué montarme en un avión si ya estoy en España y en Perú? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito eres tú, Señor. Nuestro anhelo y nuestra oración es que hayas recibido cada cántico, cada oración ante el trono de la gracia con agrado, Dios, y que tengas una sonrisa plasmada al escuchar la alianza viva durante tu nombre. Gracias, Dios. Y que digas eso es lo que buscas. Santo. Adoramos. Sabemos, Dios, que es así. Gracias, Dios. Así que gracias, Dios. Gracias. Oramos por los que no están hoy con nosotros, pero que están conectados por medio de las redes. Sabemos que están muchos afectados de salud. Oramos por salud para ellos, Señor. También por aquellos que están a la distancia. Qué bueno, Dios, que por medio de las plataformas sociales podemos llegar a tantos lugares que jamás pensamos. Y qué bueno, Señor, que no es nosotros los que estamos llegando, sino es tu palabra. Amén, aleluya. El Evangelio, la buena noticia. Gracias, Dios. Esa que transforma, esa que rompe cadenas, esa que liberta al cautivo, que sana al enfermo y que sobre todas las cosas nos da esperanza de vida. Amén. Sabiendo que la vida en este lado del cielo no termina con nuestra muerte, sino todo lo contrario. Gracias, Dios. Apenas comienza. Gracias. Y que lo que hoy hacemos aquí como iglesia es un mero ensayo de lo que va a ser la eternidad. Así que Dios, oro por la iglesia para que a nivel general comprenda esta realidad y cuidemos la unión en el cuerpo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Se pueden sentar? Tengo todo, fui a buscar agua, no hay agua. Así que aquellos que sientan del corazón de Dios que donen una caja de agua, lo pueden hacer. Así que gloria a Dios. ¿Has sentido en ocasiones, no te apures que no hay, tranquilo, vente, siéntate, escucha la palabra, no te apures. ¿Has sentido que en ocasiones no eres merecedor del amor de Dios ni de todas sus bondades, esas que predicamos y que cantamos? ¿Has pensado que tal vez Dios se equivocó contigo? Que para alguien como tú es prácticamente imposible cumplir con una encomienda y una responsabilidad tan grande como lo es ser representante de Cristo mismo ante un mundo como el que enfrentamos y en un tiempo como el que nos ha tocado vivir. Tal vez tú nunca has pensado de esa manera, pero alguien cercano te ha hecho sentir así alguna vez. Que tú no eres merecedor de lo que Dios te ha dado. Si es así, no te sientas mal. Todos hemos experimentado en algún o otro momento esa sensación. Y no estamos lejos de nuestra realidad cuando pensamos así. Por eso les digo que no se sientan mal. Ciertamente no merecemos ser amados como Dios nos ama. Ahora, cuando son otros los que piensan así de uno, ahí sí hay problema. Y no para nosotros, sino para esos que con su manera de pensar te juzgan y te marginan. Así que relájate. Es cierto que no somos dignos ni merecedores del amor ni la misericordia de Dios, pero ¿acaso alguien lo es? Ninguno de nosotros merecemos el regalo que Dios nos ha hecho. Ahora, cuando experimentas este tipo de pensamiento es porque por fin, corazón por fin, número uno, has reconocido la gravedad de tu condición, de cuán imperfecto, pecador e inmerecedor eres de la gracia que Dios nos otorga. Y número dos, has comprendido cuán santo,
justo y poderoso es ese Dios que por medio de esa gracia que te ha otorgado, te ha dado salvación, perdón, redención y vida eterna. Una vez alguien dijo que no hay peor ejército que el de la iglesia. Porque en vez de unirse para enfrentar a su enemigo en la batalla, se destruyen entre sí. Y sobre eso voy a hablar. Porque el que dijo eso no se equivocó al decir. La problemática de cristianos señalando y juzgando a otros cristianos siempre ha existido. Aún desde antes que Jesús ascendiera al cielo a encontrarse con su Padre e ir a prepararnos moradas, ya todo este asunto de nosotros creernos los jueces que deciden quién entra y quién no al reino, se había colado haciendo, mejor dicho, tratando de hacer daño a esa obra redentora y a la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y no crea que le estoy hablando a la iglesia porque está pasando un problema aquí. No se asuste. Pero sí para que preste atención en un tiempo como el que vivimos. Amén. Amén. Las palabras de Dios proféticas, en cierto, toda palabra que proviene de la boca de Dios es profética. Tienes tres tiempos. O porque ya pasó y para regañarte, o porque está pasando y para ponerte en alerta, o porque va a pasar y quiere advertirte. Amén. Amén. En una ocasión, como estaba diciendo, desde el tiempo de Jesús sucede esto. Mire, en una ocasión los discípulos de Jesús traen ante él una queja de que por allí cerca donde ellos estaban habían unos que no eran de su clan, que no caminaban con ellos, que no caminaban con Jesús y que estaban echando fuera demonios en su nombre. ¿Cuántos se recuerdan esa historia? Eso está en Lucas 9. Vienen donde Jesús y le dicen: por ahí hay unos que están sacando demonios en tu nombre. Y Jesús muy sabiamente les contesta: no se lo impidan. Porque el que no está en contra de ustedes está a favor de ustedes. Con esta contestación Jesús les deja saber a sus discípulos y nos deja saber a nosotros que lo importante aquí no es quién hace el trabajo en el nombre de Jesús, sino que el mismo se haga. Lamentablemente son muchos los que se creen propietarios exclusivos de las llaves del reino y cierran las puertas a quienes, según el criterio de ellos, no merecen entrar. Tendemos a juzgar con mucha facilidad a un nuevo creyente que, por estar experimentando ese primer amor en su vida, dice que sí a cuanta invitación le hacen para compartir su testimonio con otros, aunque no tenga estudios en el seminario ni años sentados en la banca de una iglesia. Nos juzgan por eso. Tristemente, algunos de los que juzgan a esos nuevos creyentes pareciera que tienen, ¿quién sabe lo que es un velcro? ¿Todos aquí saben lo que es un velcro? Pues esos que juzgan y que critican pareciera que tuvieran un velcro en la espalda. ¿A qué río fuiste? Al río de Dios. Al sur. Pareciera que tuvieran un velcro en la espalda. Llevan años en la iglesia y no saben hacer nada más que ¿qué? Criticar. Jamás han compartido su testimonio, no solo en el altar, en su casa, con su familia. Pero son buenos criticando. Otros de esos que critican son los que llevan tantos años haciendo el trabajo de Dios que ya se creen que son Dios. Y tienen una libertad para juzgar terrible. Y digo esto porque me parece inconcebible que ante la gran noticia que ha revolucionado las redes sociales en el mundo de la farándula, de que otro exponente de música urbana haya confesado a Jesús como su Salvador, y que luego circulara un video donde él está dando el testimonio en una iglesia a la cual lo invitaron porque tenía un compromiso, muchos, en vez de alegrarse con la noticia, están como los fariseos con Jesús, mirando desde la esquina, criticando y pendientes a ver cuando éste repare para señalarlo y pisotearlo.
Y saben a qué me refiero, no tengo que dar el nombre ni dar pauta. Pero es lamentable. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Antes de proseguir con esto, que los que lo seguían en el mundo se alegran. Parece algo. Los que lo seguían en el mundo están contentos por la decisión que tomó. Pero un sector de la iglesia se ha dedicado a masacrarlo. Ya lo han hecho anteriormente con otros. Y es que no le dan ni tan siquiera la oportunidad de que los frutos hablen por sí mismos. Eso es hipócrita, porque no hay otra manera de llamarlo. Y perdónenme si usted está en la lista de los que no cree que de Dios le parece a predicar. Lamento decirle que es igual de hipócrita que eso. Han recibido un tapaboca de parte de Dios. Cuando Dios mismo les demuestra que no hace acepción de personas, porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo escoge Dios para demostrar su poder. Hoy yo estoy aquí porque Dios no hace acepción de personas. Y más cuando ves entonces con el pasar de los años que esos que al principio no sabían hablar y que tanto criticaron alcanzan asientos para el reino. Porque su corazón desea eso. Mi amado hermano, alégrese cuando una vida ha sido arrebatada del mismo infierno y que agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, hace como así hizo la mujer samaritana luego de estar hablando con Jesús en el pozo. ¿Cuántos se acuerdan? Aquella conversación que pudo haber durado un minuto. Y aquella mujer salió corriendo a contarle a todos aquellos lo que aquel hombre en el pozo le había dicho. Vengan y vean, porque yo creo que se necesita. No de un seminario de 2 años, un bachillerato, una maestría y un doctorado. Ahí no hubieron 4 o 5 años sentados en la banca de una iglesia para capacitar al ministro. No. Un corazón convencido de que ese era el Mesías. Como bien les dije, no hay seminario ni años en la banca de una iglesia que puedan enseñarle qué decir a un alma que ha experimentado el perdón y la gracia de Dios a través de su vida. Y muchos perdemos eso a través del camino. Y en Apocalipsis, una de las iglesias es criticada y juzgada por eso mismo. Has dejado tu primera obra. Has dejado tus primeras obras. A eso se refiere Dios. Así que no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Otra de las controversias recientes en las redes, todos me conocen, soy un tipo de redes sociales, un tipo un poco urbano, por eso traigo las noticias del día. Y la que llamó mi atención es esta interrogante en cuanto a la música cristiana. ¿Cuál es y cuál no? Y me parece absurdo que a estas horas del juego, en los tiempos en que estamos viviendo, hombres y mujeres que dicen llamarse ministros y que Dios les ha dado exposición a niveles que jamás imaginaron, que tienen plataformas donde miles los ven y los siguen, creen un circo mediático entrando en disputas absurdas sobre si es o no es y prestándose para entretener al mundo. Satanás los tiene como marionetas. Usted se preguntará por qué el pastor comienza su mensaje hablando de él. Porque son muchos los influenciados por estas ideas que sutilmente se van colando en nuestra mente y en nuestro corazón. Pensamientos que son sembrados como pequeñas semillas y que si uno las deja germinar terminan dañando lo que Dios con tanto amor y esfuerzo está haciendo. Por eso les traigo esto. No porque usted piense así, porque usted puede saber, usted sabe el refrán que dice tanto da la gota en la piedra hasta que hace un roto. Y cuando uno empieza a escuchar a mucha gente
dizque ministros respetados de Dios, hablando lo mismo, la iglesia comienza a creer lo que ellos dicen. Y comienzan de ahí las falsas doctrinas y las teologías absurdas. Ayer fue la ropa, muchos años atrás, las faldas largas, los sobacos peludos y las patas peludas. ¿Ah? O si la mujer debe o no ser pastora, o tan siquiera hablar en la iglesia. Hoy es la música y los predicadores nuevos y modernos, y mañana puede ser otra cosa la que nos divida. Como si necesitáramos más divisiones en el cuerpo ya maltrecho de Cristo. Jesús oró que fuéramos uno y que nos uniéramos, y nosotros nos empeñamos a hacer todo lo contrario. ¿Usted no se ha dado cuenta que el enemigo nos tiene engatusados? Y cada vez quieren plantar más iglesias, poner más iglesias, salen denominaciones nuevas, iglesias independientes. Y en vez de unirnos, nos separan. Somos pequeñitos bohíos. Cuando el deber del cristiano debe de ser que si esta iglesia en este pueblo está fallando, está débil, la iglesia más fuerte venga y que lo ayude. Qué hermoso sería eso. Rompiendo barreras de denominaciones, rompiendo barreras de nombre, somos la iglesia. Y si esta iglesia de la esquina necesita que yo le ayude con algo, allí voy yo y le ayudo. Es diferente sería. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Porque podemos llegar a cometer el terrible error de llamar inmundo a lo que Dios limpió. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Palabras que han resonado en mi cabeza durante toda esta semana y que encontramos en una historia en particular en Hechos 10. No la traje puesta porque quiero correr sobre el capítulo completo. No voy a leer el capítulo completo, sino que el capítulo les va a predicar en esta mañana. Así que si usted tiene la Biblia, la puede abrir. Yo estoy usando una versión que es nueva Biblia, si no, escuche. Escuche lo que el Señor tiene que decir. Hechos 10. En ese capítulo se nos relata la historia de Cornelio. Para aquellos que piensan tener un hijo, Cornelio es un buen nombre. Este vivía en Cesarea, era un oficial del ejército romano, y para ser más específico, la palabra nos dice que era el capitán del regimiento italiano. La historia nos deja saber que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su familia, y que daba limosnas a manos llenas. O sea, el tipo no se limitaba, él daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel y oraba sin cesar. ¿Cree que clase de introducción? ¿Cuántos le gustaría que lo presentaran así? ¿Ah? Este hombre un día tuvo una visión. Estamos hablando en el libro de Hechos, ya Jesús ha resucitado, ha ascendido al cielo. Y este hombre tiene una visión. Romano, viviendo en Cesarea, gentil. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, dice la palabra, y en la visión vio un ángel de Dios que se le acercaba y le llamaba, Cornelio. Él contesta temeroso y mirándolo fijamente le dice, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dice, Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. Envía varios hombres a Jope en busca de un hombre llamado Simón Pedro, que está alojado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar, y pídele que te venga a visitar. En otras versiones, ¿sabes lo que añade a este texto? Y es importantísimo que lo traiga. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Así que Cornelio no pierde el tiempo y envía a varios hombres a cumplir con la encomienda. Aquellos hombres salen
Y al día siguiente, mientras ellos se aproximan a la ciudad, Pedro subió a la azotea de donde se estaba encontrando, en casa de este Simón el curtidor, para orar. Ya era mediodía y Pedro tenía hambre, y mientras esperaba que le hicieran el almuerzo, cayó en un éxtasis. Vio el cielo abierto y un gran lienzo que bajaba a la tierra, sostenido por las 4 puntas. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y pájaros. Y Pedro oye claramente una voz que le dice: Pedro, mata y come. A lo que Pedro exclama, o sea, no le dice, sino que exclama. Eso me imagino que fue: Señor, no, jamás he comido animales impuros ni inmundos. Esa misma voz le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuros. La misma visión se le presenta a Pedro 3 veces corrida. Así que baja, sube el lienzo, 3 veces, y luego es recogido en el cielo. Una visión impresionante, ¿cierto? Traté de hacerlo con arte digital, pero me imagino que en persona era mejor, porque Dios es el artista. Amén. Es impresionante la visión, y más para Pedro. Dice el texto que él se queda perplejo, tratando de entender el significado de la misma. O sea, Pedro no podía comprender aquello que estaba viendo. Así que tenemos 2 hombres en ciudades diferentes, con diferentes modos de pensamiento, uno romano y el otro judío, y que nunca se han visto, no se conocen. Cornelio, romano, apunte la lista, militar, mejor conocido como gentil entre los judíos, con todo lo que eso podría significar para un judío. Pero con un corazón más sintonizado con el de Dios que el de muchos religiosos judíos de su tiempo. Y ahí está él, teniendo una visión con instrucciones específicas de enviar a buscar a aquel que le iba a revelar lo que le era necesario hacer. Y por el otro lado tenemos a Pedro, Pedrito, el que le cortó la oreja al guardia esta mañana. ¿Verdad, Che? Para los que no estuvieron en la clase. Pedro estaba comenzando su ministerio. Ya él había predicado recientemente en Jerusalén en el día de Pentecostés, donde miles de judíos se convirtieron. El Espíritu Santo cayó, él salió a hablar, le dijo: eso que ustedes mataron, ese que ustedes mataron. Y se convirtieron miles ante la predicación de él, apasionado y celoso con lo que aprendió con su maestro por esos 3 años, pero también con la ley. Porque la ley está arraigada en su corazón y en su mente. Es judío. Y allí está pensando hasta ese momento que la salvación era para los judíos solamente. Porque es lo que la ley le enseñó. Jesús, el Mesías, el Salvador ¿de qué? Del pueblo de Israel. Pero eso estaba por cambiar. Mientras está en la azotea luchando con aquella visión que chocaba con lo que desde su niñez le habían enseñado, llega a su puerta a estos hombres y una vez más escucha al Espíritu Santo que le dice: 3 hombres han venido a verte, date prisa, baja y ve con ellos, yo los he enviado. Gracias, Dios. Por si acaso usted duda que el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Yo los he enviado. Pedro escucha de aquellos hombres el por qué estaban allí. Ellos le cuentan la historia. Usted lee el capítulo 10 y se va a dar cuenta que está 3 veces establecido lo que Cornelio presenció. Y él le cuenta que por qué estaban allí. Pedro los hace pasar a la casa y los hospeda hasta el día siguiente, donde entonces emprenden la marcha hacia Cesarea, a la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega a aquella casa acompañado con algunos creyentes judíos de Jope, Cornelio, en un gesto de humildad, se postra a los pies de Pedro para adorarle. No juzguemos a Cornelio, recuerden que él es romano,
y que igual que Pedro tiene también mucho de su cultura arraigado. ¿Qué hacían los romanos? Idólatras al fin, se postraban a cuanto ídolo había. Pues ahí está él, haciendo lo que él conocía, que era un acto de reverencia ante un hombre santo. Que si Dios lo mandó a buscar, es porque algo hay en Pedro, ¿verdad? Así que, cuando Pedro ve eso, Pedro le dice: levántate, yo soy un hombre como tú. Y tras intercambiar algunas palabras, me imagino que nuevamente le cuenta toda esta historia, fueron a donde los demás estaban reunidos. Entonces Pedro les dice, y escuche bien, porque esta es la médula de lo que quiero que entiendan en esta mañana. Pedro le dijo: ustedes saben que al entrar yo aquí, estoy quebrantando la ley judía que prohíbe entrar a la casa de un gentil. Como bien dice, ustedes saben que yo estoy haciendo esto aquí, es ilegal. Pero Dios me ha mostrado en visión que no debo considerar profana o impura a ninguna persona. Por fin a Pedro le hizo sentido aquella visión. Por fin. Por fin comprendió que no era solamente un cambio en su dieta lo que Dios estaba mostrándole, sino en toda su vida, en su corazón. Cuando vemos que se cuenta la visión del lienzo, en ningún momento dice que habían soldados romanos en el lienzo pintado. No. Había lo que el judío consideraba impuro. Así que a Pedro le hizo sentido la visión. Fue comprendido y abierto los ojos. Y es que la buena noticia es para todos. Él necesitaba aprender eso. El pueblo de Dios en este tiempo necesita aprender eso. No podemos ser selectivos en cuanto a quién es merecedor de la gracia salvadora. Porque al fin y al cabo ninguno de nosotros lo es. Por eso gracia. Cristo murió y resucitó tanto para judíos como gentiles. Y eso ningún ser humano lo podrá evitar. Si la iglesia de hoy, en vez de predicar esta verdad, la viviera, si a Dios le da la gana de llegar por medio de la música urbana a las vidas que se pierden día tras día por estar detrás de cantantes seculares del género, que lo que están es haciendo envenenar las mentes y los corazones de esta sociedad, Dios lo va a hacer. No llames impuro o inmundo lo que Dios ha limpiado. Óigame, esto es una problemática no solamente de la juventud de este tiempo. He visto viejos ya escuchando barbaridades en su carro todo lo que envenenando su alma, su ser, su mente. Y después decimos que por qué pasan las aberraciones que pasan en el mundo. Si el nuevo creyente que fue rescatado de un mundo donde la fama y el dinero eran su Dios, y al tiempo que sea, un mes, un año o 10, Dios decide usarlo para hablar a aquellos que una vez lo siguieron por el camino que los dirigía a la perdición, ¿quién eres tú o quién soy yo para impedírselo a Dios o para juzgar el plan de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. El resto de la historia en el capítulo 10 de Hechos se resume en lo siguiente. Pedro hizo lo que fue llamado a hacer: predicar la buena noticia. Un gran mensaje que Pedro compartió. Quiero leerlo, son los versos del 36 al 43.
Cuando usted lo llamen a predicar el Evangelio, no se complique la vida. ¿Quiere saber qué es el Evangelio? No es si la silla que le puso la viuda a Elías en la casa era para el descanso. No busque esas cosas, no se mete en esos libros. Predique el Evangelio. Mire la predicación de Pedro. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Eso es lo que usted y yo fuimos llamados a predicar. Jesús, quien caminó en medio de nosotros, nos enseñó cómo vivir, hizo sanidades y milagros, fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó y hoy está a la diestra del Padre, siendo juez de vivos y de muertos. ¿Verdad que no es tan complicado? ¿Cuántos aquí no sabían el Evangelio? Levante la mano. No lo sabían. Pues cuando usted predique el Evangelio, no es nada fuera de lo que usted no conoce, predique a Cristo. Cornelio y toda su familia creyeron en Jesús, y antes de que Pedro dijera las últimas palabras, todos aquellos allí, gentiles ante los ojos de los judíos y merecedores de la gracia de Dios, recibieron el Espíritu Santo. Qué hermoso es Dios. A lo que Pedro no solo pudo decir unas palabras. Recuerden si le andaba con un grupito, un corillito de los que defendían la circuncisión, de los judíos cristianos, pero que todavía estaban, que no vieron el lienzo. Pedro le dice, me imagino que a aquellos que andaban con él, ¿quién puede oponerse a que yo bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma como lo recibimos nosotros? ¿Quién puede oponerse? ¿Quién tiene derecho de levantar la mano y decir no? Ese no. ¿Acaso tú y yo podemos detener lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo? ¿Podemos nosotros decidir qué herramientas de trabajo Dios debe usar o no para la expansión del reino de Dios por medio de la predicación de la buena noticia? No. ¿Podemos nosotros decir a quién se le debe o no ofrecer el plan perfecto de salvación? ¿Podemos decidir quién se bautiza y quién no? No llamemos inmundo a lo que Dios ha elegido. Hagamos la diferencia. Si usted ve videos como estos, véanlos, analícelos. Y si son dignos de compartir porque hablan de esto que se llama el Evangelio, te lo comparte.
Pero si lo que hace es juzgar, criticar o marginar el desempeño y el trabajo de una persona que Dios está usándolo de alguna manera, y usted a lo mejor no está de acuerdo con él, perfecto, guárdese su opinión y no comparta esa cosa, porque nos volvemos parte del problema y comenzamos a llamar inmundo lo que Dios ha limpiado. Y eso, mis amados, es peligroso. Cuidemos. Sí, analicemos las cosas, no reciba porque fulano de tal, el gran evangelista, puso este video y está diciendo que en abril viene la tercera guerra mundial, que tiene que guardar agua, guarde comida. Mire, mi amado, el mismo Dios que le habló a ese o a esa, es el mismo Dios que le habla a usted. Entonces, no criticamos a los hermanos católicos porque utilizan a una virgen o una imagen para hablar y la utilizan como mediador entre Dios y los hombres. Y usted tiene que oír a fulano o a sutano con una profecía para escuchar a Dios. Cuando usted tiene un libro en su casa cogiendo polvo, está loco por hablar. Debe estar escuchando a los famosos faranduleros de las redes sociales. Comienza a buscar, a intimar con Dios. Amén, aleluya. Prepárese, esfuércese y sea valiente. Y eso implica prepararse, porque le va a tocar predicar el Evangelio. Le va a tocar sufrir por el Evangelio. Y si usted no está firme, va a tener grandes problemas. En un tiempo donde vemos que hay corrientes de pensamientos que parecieran ser la verdad. Así que no llamemos al mundo a lo que Dios ha limpiado. Y no nos montemos en el barco de esos que lo están haciendo. Amén. Amén. Permítanme. Padre, gracias. Pido Dios que tu palabra siga calando en nuestros corazones, en nuestra mente, y que podamos ponerla por obra. En un tiempo donde la tecnología está en nuestras manos constantemente, en donde tenemos acceso a tanta información y a tanta gente trayendo ideas diferentes, juzgando y criticando. Señor, líbranos de caer en la tentación de seguir con las corrientes de algunos, sin antes detenernos y escuchar tu voz por medio de tu palabra y juzgar cualquiera que sea el mensaje, la profecía o lo que estemos escuchando. Tú quieres, Señor, hablarnos. Tal vez lo estás haciendo a gritos y estamos escuchando tantas voces a nuestro alrededor que no prestamos atención a la tuya. En este tiempo, Dios, necesitamos que todas las demás voces sean calladas. Y que así como Cornelio fue visitado por un ángel para darle las instrucciones de qué era lo que tenía que hacer para recibir aquella gran encomienda, el poder ser bautizado en las aguas y haber recibido a Cristo como el Señor, ser lleno del Espíritu Santo, nosotros también podamos escuchar. Señor, y que de igual manera como Pedro, al ver la visión, estaba aturdido, cuando enfrentemos la situación, comprendamos con claridad qué era lo que nos estabas tratando de mostrar en aquel lienzo. A veces leemos la palabra, a veces recibimos un mensaje desde aquí, desde el púlpito, tal vez una palabra profética de parte de algún otro hermano, y no comprendemos por qué lo estás diciendo. Señor, que cuando llegue el momento, esa palabra florezca y podamos entender, esto era lo que tú me querías decir.
Pero señores, es con esta conexión contigo, es con esta búsqueda constante de tu presencia, es con esta sumergirnos en tu palabra, buscar ser santificados cada vez más, que vamos a poder lograr todas estas cosas. Y para eso hay que ser fuertes y valientes, así como le dijiste a Josué: medita en el libro de la ley de día y de noche, no te desvíes de él ni a izquierda ni a derecha. Que nosotros también meditemos en tu palabra de día y de noche, y que eso que tú nos dices ahí, que es para nuestro bien, nosotros no nos veamos tentados a desviarnos de izquierda